escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras, quiero un camino. Día 434 de nuestro diario y hoy el título es Sordomudo. ¿Y qué tiene que ver el título de Sordomudo con la canción que dice que quiero oír tu voz y con un niño que está soltando unas palabrotas más grandes que él? ¿Cómo juntamos todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Vale? Es el domingo 23 del tiempo ordinario, ¿vale? Vamos a recuperar ya por lo menos los días que se haga el vídeo del domingo, pues por lo menos, bueno, que se note que acabo de terminar la misa del sábado y que grabamos el vídeo para mañana. Bueno, pues vamos a ver el Evangelio de este domingo y vamos a entender esto de los sordomudos y esto que tiene que ver con nosotros, ¿vale? Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, es decir, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues bueno, a ver, este domingo el Señor nos regala esta imagen del sordomudo. Sabéis que una persona que no oye, que tiene problemas de audición, va a tener muchos problemas para hablar. Hay gente que es muda porque tiene problema en el sistema, pues en el aparato vocal o en la laringe o en las cuerdas vocales y por ese motivo pues no puede hablar. Hay gente que no puede hablar simplemente porque no escucha y no sabe cómo hablar. Con la ayuda de logopedas puede llegar incluso a pronunciar palabras, pero él no se escucha a sí mismo, ¿no? Y ahí es donde es un trabajo mucho más complicado. Sabéis, los que habéis estudiado idiomas, que los niños pequeños, el idioma que escuchen, lo terminan hablando. Los que somos castellano hablantes, pues es porque hemos escuchado el castellano desde pequeñito y lo hablamos, ¿no? Hubo alguno que se fue al extranjero y decía, oye, qué impresión, me maravilla cómo los niños pequeños hablan inglés. Pues claro, porque escuchan en inglés. Y así sucesivamente. En la música, los que hemos estudiado música, sabemos que el oído es muy importante para poder cantar y poder entonar. Pero bueno, no me voy a extender en esa parte, porque eso es más que obvio. Pero sí vamos a ir a la foto con la que hemos empezado, un niño diciendo palabrotas. Todos los que sois padres tenéis una frase que siempre la decís, cuando tu niño suelta una palabrota, ¿no? Tú dices, este niño, ¿dónde ha escuchado esto? Porque en casa no lo decimos, ¿no? Y tú te das cuenta, porque tú sabes lo que tú hablas, es como si tú hablas castellano en tu casa y de repente tu niño empieza a hablar en polaco. Y tú dices, ¿dónde está escuchando mi hijo hablar polaco? ¿Quién le está enseñando? Hay alguien que no soy yo que le está hablando. Y por eso este sordo-mudo tiene mucha relación con nosotros, porque podemos estar sordos o podemos estar escuchando a quien no corresponde. Y yo creo que ya sabéis a dónde quiero ir. Si Dios es mi Padre y es el que me ha creado, Él tiene especial interés en que yo lo escuche a Él. Y en ese sentido, por conforme una persona habla, tú te das cuenta a quién está escuchando. Este milagro que hace Cristo, ¿no? De este efetá, este ábrete, ¿no? Es imagen de aquel que necesita escuchar para poder hablar, porque si no, no puedes hablar. Hay un lenguaje, hablando de los idiomas, ya que hemos empezado con este ejemplo, hay un lenguaje que es el idioma universal. Bueno, aparte de la música, sí, es el idioma universal, pero el idioma del amor lo entendemos todos, ¿vale? O sea, un gesto de amor, un gesto de servicio, un gesto de cariño, eso lo entiende un chino, un japonés, un africano, un ruso, lo entiende todo el mundo lo entendemos. Por tanto, digamos que, como dice San Juan, que Dios es amor, es el idioma de Dios. Y Dios que te habla en amor, en hechos, en tu vida, pues no siempre lo escuchamos. Y no solo porque no escuchamos su palabra, sino porque no escuchamos la palabra de Dios, la de la calle, la del día a día, la de tu casa, la de tu vida, la de tu historia. Y tenemos el oído muy tapado ahí. Y muchas veces no solo no escuchamos a Dios, sino que estamos escuchando otras voces. Y ahí es donde vamos a ver qué voces estamos escuchando, ¿vale? Decíamos que por lo que tú hablas, puedes indicar qué voz estás escuchando. Hay gente que la escuchas y todo está mal. Todo es terrible, ¿no? Es una queja permanente,
todo está mal, todo le cae mal. Significa que hay alguien que le está hablando al oído. ¿Os habéis fijado? Los conductores de los presentadores o conductores de programas de televisión tienen un pinganillo casi transparente, ¿no?, que lo llevan aquí detrás, y desde ahí en control le van hablando y le van dando indicaciones. Alguna vez hemos hablado de que todos tenemos un pinganillo, ¿vale?, que el Espíritu Santo te va hablando y te va diciendo, te va animando, ¿no? Dios a través en el Espíritu Santo, pues habla a tu corazón. Pero es que también el tentador, Satanás, el demonio, llámalo como quieras, también tiene su pinganillo, también tiene, y te va susurrando al oído. El Papa Pablo VI, en una locución, tuvo que aclarar y salir al paso, ¿no?, para hablar del demonio en su justa medida, ¿vale? Porque no podemos caer en el error de no hablar del demonio como si no existiera, pero tampoco podemos pensar que el demonio tiene más poder que Cristo, o que el demonio juega, ¿no?, a hacer fuegos artificiales, a poseer personas, aunque lo hace, pero no le interesa, porque eso se nota demasiado. Y todo el mundo va a decir, ay, mira, ahí está el demonio, y lo van a pillar pronto. Él prefiere ir en lo oculto, y por eso decía el Papa Pablo VI, que es más peligroso, que como ser espiritual se insinúa al pensamiento. Y un ejemplo modélico es Adán y Eva, la serpiente, imagen del demonio, cómo se insinúa en el pensamiento, hablando, dejando frases que suelen ser, pues eso, frases que nos llevan a la tentación y al pecado. Las frases del demonio, el pinganillo del demonio, para que lo vayáis identificando, ¿vale?, suele decir frases muy lógicas, totalmente lógicas. El centro siempre serás tú, y pobrecito tú, y qué malos todos los demás, incluso Dios, qué malo es Dios, ¿no?, que no hace bien las cosas. Si os fijáis, yo tengo un amigo que es biblista, es muy gracioso, y dice, si te fijas, todas las frases de Jesús en el Evangelio son ilógicas, ¿no? Levántate y anda, a uno que está paralítico. Poner la otra mejilla. Dice, y las lógicas son las del demonio. Oye, tienes hambre, pues que estas piedras se conviertan en panes, ¿no? Y por ahí, cuando tengan esos pensamientos tan lógicos, tan aplastastes, tan cerrados, no merece la pena, tú no te mereces esto no es justo, no puedo más, esto ya no hay quien lo aguante. Son frases como tan lapidarias, como una losa que te cae, produce un lenguaje que nos enfrenta unos a otros. El demonio viene, se insinúa el pensamiento y se va, ¿no? Como el que viene y coloca un petardo con la mecha encendida, tarde que temprano explotará. Pero luego también, si tú escuchas el pinganillo del Espíritu Santo, te dice todo lo contrario. O sea, te dice que en eso que tú no le ves salida, te dice, no te preocupes, Dios actuará. Claro, eso es ilógico, ¿no? O tener esperanza contra toda esperanza. Y ahí es donde yo he conocido gente y dice, he aprendido a identificar las voces, porque la del Espíritu Santo suele ser contraria a lo que me dice mi propio sentimiento y mi propia razón, ¿no? Por lo que yo veo, ¿no? Esto ya no tiene salida. Pues para Dios sí, y hemos visto miles de palabras. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y por eso volvemos, ¿vale? Ya lo dijimos. En cuanto pasen las vacaciones, Antonio, que está en el control editando todos estos vídeos, pues ya ha vuelto de sus vacaciones. Esperamos que hayas podido descansar, Antonio, que sabemos que sí. Y nada, vamos a retomar. Así que a partir de ahora ya volveremos al vídeo diario. Suscribiros al canal de YouTube, ya somos más de 2.700, y que este sea, pues bueno, que sin comerlo ni beberlo se ha convertido en un vehículo de difusión de la palabra de Dios, porque es fundamental que escuches la palabra de Dios, bueno, tú y todo el mundo, porque si no, ¿quién subtitula nuestro día a día? Nuestra vida es como una película muda, no es lo que sucede, sino quién te lo subtitula. Esto es bueno, esto es malo, esto tendrá esperanza, esto no tiene salida, esto ¿qué pasa? Porque frente a las dificultades con mi hijo, con mi casa, con el trabajo, con el dinero, la pandemia, las vacunas, esto, lo otro, los planes, que ya no me puedo proyectar a futuro, ¿qué pasa? ¿Qué hago con mi vida? Pues claro, todo depende qué pinganillo tienes, quién te subtitula esa película de tu vida, ¿no? Por eso se da y se nota en la forma como tú hablas. Hay gente que es fantástico escucharlos hablar y, oye, y es que te reconforta internamente, ¿no? Y te da una alegría escuchar gente que tiene fe, que tiene pues experiencia del amor de Dios y que escucha hablar a Dios en el idioma del amor, en su vida ha visto el amor de Dios y habla en el idioma del amor. Y tiene esperanza y eso es fantástico. Lo mismo que hemos escuchado gente que es que se van y se te queda como un nubarrón negro en la cabeza así, que parece que te está cayendo una tormenta. Bueno, la gente le habla en energía positiva, energía negativa, no, es el lenguaje que tiene, el lenguaje del amor y la esperanza o el lenguaje de la queja y de que todo está mal. Pues bueno, queja hay muchísima y por eso hoy necesitamos que
se nos destapen los oídos, que el Señor nos ayude a escuchar su palabra, y por eso seguimos 434 diarios con la palabra de Dios y los que nos quedan. Ahora ya volvemos al día a día y es importante que la gente escuche la palabra de Dios, porque si no te vas a tu vida y no entiendes, y si no te interpreta Dios lo que te está sucediendo a través de su palabra y desde el amor y de la historia de salvación, de diseño de amor que Dios tiene para ti, pues no te preocupes, tendremos que recurrir al horóscopo, a las cartas, o si no, pues nos empastillaremos, nos medicaremos para vivir adormilados o anestesiados, o nos evadiremos en lo que podamos, porque mi vida no tiene sentido. Así que volvemos, y con más ganas, precisamente a raíz de esta palabra. Y mira, pues vamos a empezar a evangelizar. Seguro que este vídeo te ha llegado a ti, y seguro que hay alguien que o te lo ha mandado, o si no, mándaselo tú a él, porque necesita empezar a escuchar a Dios para saber el porqué y el para qué de todo lo que vive. No es lo mismo, el pinganillo de Dios que el pinganillo del mundo, o peor, el pinganillo de uno mismo, que nos montamos unas películas que a veces no necesitamos ni al demonio para ponernos hasta arriba de todo. Así que nada, señores, hasta mañana, y vaya usted con Dios. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras.